¿Cómo estará la congestión vehicular a esta hora en San Pedro de la Paz? La verdad que la cosa se ve negra, negra el panorama una vez más, con mucha congestión de acuerdo al reporte de auditores. Cuando estamos a 19 minutos de las 8 de la mañana, comienza a producirse este taco de todos los días, esta congestión brutal que hay en Pedro Aguirre Cerda, la ruta 160. En general, en San Pedro de la Paz es donde más dificultades hay para el desplazamiento de tránsito, y esto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Y por eso es que ayer fue convocada una manifestación, uno de cuyos convocantes fue precisamente el concejal por San Pedro de la Paz del Partido Radical, Marcelo Bersano, quien a esta hora está con nosotros. Vamos a tratar el problema de la congestión en San Pedro desde este minuto aquí en Buena Costumbre. Concejal Bersano, muy buenos días, gracias por estar acá. Hola Álvaro, hola María José, gusto saludarlo. Muy buenos días. Gracias por invitarme, la verdad, que este tema es un tema que nos tiene muy preocupados a todos. Bueno, ¿qué pasó ayer en la convocatoria, concejal? ¿Fue satisfactoria, primero que nada, la convocatoria? Entendemos que hubo alrededor de una centena de personas, poca gente, yo pensé que iba a ir más, ¿eh? No sé cuál es la evaluación que hace usted. No, efectivamente, no fue el mejor horario, las 12 del día, cuando gran parte de la gente está trabajando, mandando su O hijo está en el taco al colegio, o está metido en estos interminables tacos. En realidad, pero sin embargo, se cumplió el objetivo, que era visibilizar el tema, que era que las autoridades tomen conciencia de una realidad que no es de hoy. Estamos hablando de lo menos 15 años de retraso en términos viales de la comuna de San Pedro de la Paz. Vemos con un poquito de envidia la construcción de la costanera en Chihuayanta, y nosotros en términos reales tenemos un puente industrial que hace más de 8 años se inició su construcción, o al menos se licitó. Tenemos un puente Chacabuco que hace muchos años comenzó su construcción y todavía no termina. Entonces tenemos solamente ideas, y hoy día nos vemos entrampados en una situación que en realidad cada día se hace más insostenible. Yo hablo de que San Pedro de la Paz es una zona de sacrificio vial. Somos la puerta de entrada a más de 500.000 personas. Entonces, esa es la situación que tenemos hoy día. Eso es lo que intentamos visibilizar. Los habitantes hoy día de Boca Sur, por ejemplo, hoy día se les transformó su vida porque se les construyó una costanera que no tiene un inicio, porque no se une en ninguna parte a una ruta alternativa de 160. Hoy día se demoran más de 40 minutos en salir de sus casas para poder recién entrar a la ruta 160. Entonces, la verdad que esto está muy difícil, está complejo. La cantidad de casas que se van a construir en el corto plazo es gigantesca, y eso sumado a otro tema que también es gigante, que es el proyecto MAPA, que por suerte se retrasó. Entonces, esa es la situación. Sí. María José. Concejal Marcelo Bersano, el alcalde de San Pedro de la Paz, Javier Guiñez, ha sido muy crítico con respecto a esta decisión del Ceremi de Transporte de poder mantener las vías alternativas para la locomoción, exclusivas para la locomoción colectiva intactas, es decir, para ese fin. Él ha promovido gestionarlas. ¿Cómo está esa situación en San Pedro de la Paz actualmente? Lo real es que estas vías exclusivas tienen en San Pedro se une básicamente por una ruta que en una parte se llama Pedro Aguirre Cerda, en otra parte se llama ruta 160, y estas vías exclusivas son cortitas. Entonces, la realidad de hoy día es que tenemos un transporte público que es deficitario, que está muy a mal traer, producto en principio de la pandemia, que los choferes, o sea, los empresarios del transporte se quejan de que hay muy pocos clientes, muy pocas personas que los usan. Por lo tanto, los tiempos entre una y otras máquinas son larguísimos. Por lo tanto, el transporte público hoy día, sobre todo en San Pedro, sobre todo en Boca Sur, Michaco, San Pedro de la Costa, que tenemos un gigantesco problema. La verdad que el transporte público no está prestando esa utilidad, por lo tanto las vías exclusivas se estaban subutilizando, y la verdad es que la gente, ante el nivel de atochamiento que tenemos, la empezó a utilizar, y lo que de alguna forma transparente al alcalde es que en realidad en esa condición mantener esas vías exclusivas, la verdad que era insostenible, no tenemos más viabilidad. Por lo tanto, él plantea derechamente que las comencemos a usar, y que de alguna forma el Ceremi entienda que mientras su labor como Ceremi de control de este transporte público no se ejerce como corresponde, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de darle o mejorarle un poquito, en un pequeño grano de arena, de calidad de vida a nuestros habitantes y quienes vivimos al sur de Biobío. Hace 20 años atrás el Camino Coronel estaba relativamente despoblado.
y comenzó a masificarse la urbanización que se hizo de toda esta franja de tierra con personas de distintas clases sociales. Hay proyectos que son, ¿cómo se llama?, de viviendas subsidiadas y otras que no lo son. Pero todas las personas que se fueron a vivir allá 20, 30 años atrás, lo hicieron con la promesa de estar a 10 minutos del centro de Concepción. Entonces, esa gente que hizo su inversión ahí, hoy día debe sentirse estafada, porque la promesa nunca se cumplió. Esto se pobló de manera absolutamente inorgánica, y hoy día vivir en San Pedro de la Paz es un drama. Es decir, vivir en San Pedro es muy agradable, una comuna hermosa, que tiene características naturales que la hacen única. Y por lo tanto la gente que hace su vida en San Pedro vive muy contenta, porque por último no vive de los tacos. Son las personas que pasan por San Pedro, la gente que viene de Coronel. Mucha gente decidió irse a vivir a Coronel con la promesa de que se iban a mejorar las vías, que venía la ruta Piedemonte, que venía la Costanera, que se iba a ampliar la ruta 160, no me acuerdo cuántas pistas, y nada de eso ha pasado. Y se siguen construyendo proyectos Entonces, inmobiliarios. la pregunta que yo le hago, concejal, cuando usted habla de que las autoridades entiendan, le pregunto, ¿qué autoridades? ¿Quiénes son los que deberían asumir el compromiso de mejorar la conectividad de la gente que viene de la provincia de Arauco, de Coronel, de Lota, en fin, etcétera, y de la gente que vive en San Pedro? ¿Qué autoridades? Hay varias cosas. Primero, señalar que en los próximos 10 años, y esto es real, la verdad que no podemos seguir mintiendo a la gente, se plantean toda esta una batería de proyectos en términos viales que se deben iniciar su construcción, bueno, y ya para estos 10 años que se planteo se van a ir terminando. O sea, el soterramiento en 3 partes de cruces, de manera que ya no existan esos semáforos, lo que va a ayudar a acelerar un poco más los tránsitos y la salida sea un poco más rápida. Se habla de esta costanera que es similar a lo que tenemos en Concepción, donde los puentes uno va por elegir porque el puente se va, y cuando existe un atochamiento finalmente va a poder cambiarse rápidamente de pista. La construcción o la ampliación de esta costanera mar que llegaría hasta el Parque Industrial de Coronel, la unión de Candelaria con Boca Sur. Entonces, son muchas obras, son más de 20 obras que están planificadas, que en los próximos 10 años deberían materializarse. Sin embargo, lo que tenemos que ver hoy día es la situación de qué vamos a hacer en estos 10 años. Y eso es lo que siento yo, que nadie transparenta. Digamos la verdad, conversemos la situación de cómo lo van a hacer. Hace unos días, el alcalde, de hecho, salió hablando de un convenio que hizo el gobierno regional con EFE, que es para hacer estos 2 soterramientos. Y que de alguna forma vieron quién iba a hacer los costos y los gastos. Pero resulta, y siendo bien transparente, es que una de esas inversiones se va a hacer en el 2023. Nos dice si en enero o en diciembre, 2023. Y la segunda el 2024. Cada una de estas obras se van a demorar a lo menos 3 años. Exacto. El puente industrial tiene un plazo de construcción de 6 años. Que empezaría a construirse en abril, dicen. Dicen, claro, y llevamos 8 años esperando que se inicie. El puente Chacabuco dice que estaría listo el 23. Entonces, lo que hay que definir es qué es lo que vamos a hacer. Si nos dicen en San Pedro que paremos los permisos de construcción, yo puedo estar de acuerdo, paramos los permisos de construcción. Pero mi pregunta es, si San Pedro detiene los permisos de construcción, por la fórmula que tenga, porque no tenemos muchas herramientas, si paramos los permisos de construcción, ¿qué nos dice Coronel no va a seguir en ese nivel de construcción como la que tiene San Pedro hoy día? Entonces lo que tenemos que hacer es una decisión un poquito más grande. Acá necesitamos que nuestro gobernador regional tome carta en el asunto y que las instituciones que tienen que hacer sus inversiones, estoy hablando de EFE, estoy hablando del Servio, estoy hablando del MOP, e incluso el municipio, nos pongamos de acuerdo y empecemos a planificar. Lo que nosotros en algún momento hicimos, digo, en mi calidad de concejal, es hacer una presentación al presidente Boric respecto a lo que nosotros consideramos que eran, en términos de estas obras que están en estudio, que están en etapas más avanzadas, poder ir priorizándolas de manera de poder avanzar realmente en la vialidad. Pero, sin embargo, concejal, hay decisiones que se tienen que tomar. Y mientras tanto, ¿qué es lo que hace la gente? Porque yo le quiero contar una infidencia que en este programa ya la conté en alguna oportunidad, pero la voy a repetir. Por distintas razones, a mí me tocó estar en una conversación en donde había autoridades que estaban directamente vinculadas con la concesión del puente industrial y otras. Hace 8 años, se van a cumplir 8 años desde el momento en que yo estuve sentado a la mesa con personas que tenían en esa oportunidad capacidad de decisión. Estaba ahí de oyente.
caí en esa reunión por otras cosas. Y en aquella oportunidad, hasta hoy día, yo le tengo que confesar que no se ha avanzado ni medio metro. Es decir, en 8 años, ¿qué es lo que ha cambiado? La costanera esta que está absolutamente subutilizada o inutilizada. Se construyó un puente mecano para darle salida al puente Los Batros. Se han ampliado las caleteras para que haya 3 y no 2 pistas. Pero soluciones de fondo, ninguna. En aquella época, hace 8 años, ya se estaba hablando de la ruta Piedemonte, del puente industrial, de la costanera, etcétera, etcétera, y nada de eso se hizo en 8 años, pasaron 2 gobiernos. Entonces, yo le puedo decir que si no hay presión, podrían perfectamente pasar otros gobiernos más, ¿cierto? Pero y mientras tanto, hoy día, ¿cómo se hace para mitigar el padecimiento que tienen miles de personas, no solo sanpedrinos de su comuna, sino también coronelinos, lotinos, araucanos, curanelagüinos, etcétera, etcétera? Los que vienen de la provincia de Arauco y van, Mapa. Menos mal que Mapa se retrasó, si no sería un desastre, aún peor, porque se suponía que iba a estar listo el puente industrial, cosa que no pasó. Entonces, ¿cómo se mitiga hoy el padecimiento de quienes hoy día nos están escuchando, por ejemplo, a través del 88.5 FM, en este minuto? Sí, mira, se nos ha planteado la idea de poder hacer restricciones vehiculares. Lo que ha planteado el alcalde, restricciones hacia los camiones. Yo creo que eso hay que asociarle, mientras estos obras viales no se inician, es poder hacer restricción vehicular. Hay que hacer modificaciones en leyes, claramente, vamos a necesitar el apoyo de los parlamentarios. Y tenemos que hacer estas cosas de manera rápida. Si no somos capaces de eso, la verdad que se nos viene una situación muy compleja y en cualquier momento estamos a puertas de cualquier tipo de estallido en términos de las personas y los habitantes de San Pedro, que con justa razón están reclamando su calidad de vida. Y efectivamente, yo estoy convencido que San Pedro es una de las comunas más hermosas de nuestro país, con ríos, con mar y con lagunas, y con un entorno hermosísimo. Sin embargo, esto la verdad que se hace insostenible porque no puedes entrar ni salir de tu casa, Sí. de manera de poder llevar a tus hijos al colegio, de manera de poder ir con tranquilidad, ir a trabajar, porque más encima de eso sumado a 2 situaciones que son bien complejas. Primero, es que la gente que hoy día está manejando vehículos, vemos con regularidad este tema de riñas, lo hemos visto en la ruta 160, de golpes, de personas que producto de estos obstáculos, la verdad que pierden un poco la razón y pierden el control de toda esta situación, y eso en realidad nos puede seguir pasando. Entonces hay una situación que se nos hace muy difícil y muy complicada, y siento que los vecinos y vecinas están en su justa razón de poder reclamar, y fue eso un poco lo que se hizo ayer, fue eso lo que de alguna forma se trató de levantar. Sin embargo, vamos a tener que esperar que las nuevas autoridades del gobierno del presidente Boric puedan empezar a ejercer, pero nosotros al menos tenemos una batería de propuestas, al menos en base a lo que ya existe, lo que se está estudiando, de manera de que rápidamente inicien su construcción algunas obras, pero en el intertanto, porque sabemos que son obras que se van a demorar mucho tiempo, hay que tomar decisiones que son políticas. Insisto, la restricción es una de ellas, que si bien sabemos que es una restricción, es una situación que no resuelve el problema, al menos va a servir para mitigarlo. Creo que eso es una de las cosas que vamos a tener que tomar como decisión. Y insisto, lo que pasa es que perdón, concejal, la restricción vehicular solo es decretable en virtud de contaminación ambiental. Por lo tanto, ahí tendría que haber una modificación legislativa para que fuera posible. Sí, esto es claramente. Yo planteaba que vamos a tener que tener apoyo parlamentario. Le hemos estado conversando, la persona ha estado conversando con algún parlamentario para que nos colabore en esta situación, pero lo necesitamos y esperamos que los nuevos parlamentarios que asumen el próximo 11 también estén a la altura, y lo necesitamos rápidamente legislando en pos de la tranquilidad de más de 500.000 personas que vivimos al sur del Biobío. Que no es una solución solamente para San Pedro. Sí, nos escriben auditores, dicen que en el taco en este minuto es horrible. O sea, se repite la situación de ayer. Hoy día la congestión otra vez está en su máxima expresión. ¿No es posible, concejal, habilitar algunas obras algunas acciones coordinadas con carabineros? Porque ayer hubo un operativo de carabineros en San Pedro, pero uno tiene la impresión de que cada uno actúa por su propia cuenta.
no hay una forma de vincularse, de generar una mesa de trabajo para que haya un compromiso diario, de habilitar, de coordinar los inspectores municipales de San Pedro con el trabajo de carabineros, habilitarlos para que los inspectores también puedan tener labores de dirección de tránsito, porque tiene que haber alguna acción que permita mitigar el aquí y el ahora, porque la gente ya francamente no aguanta más. Promover, por ejemplo, el ingreso diferenciado en los colegios. Usted tiene ahí en la Bella San Pedro, el Colegio Concepción San Pedro, tiene, ¿cómo se llama el que está ahí afuera, cerca del Líder? Se me olvidó en este minuto el nombre. El San Ignacio, ¿verdad? Tiene el Instituto San Pedro, tiene el Almondale, y todo entra a la misma hora. ¿Cómo no va a ser posible generar una mesa en donde el ingreso a clase sea diferenciado para que no todos lleguen a la misma hora y todos confluyan y vayan para el mismo lado? Entonces, uno aspira a que se generen con creatividad, con organización, medidas de mitigación que permitan hoy resolver el problema, porque la gente no aguanta más. Yo solidarizo y empatizo con los que a esta hora nos están escuchando, concejal Bersano. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú señalas. Te recuerdo que la semana anterior el municipio sostuvo reuniones de coordinación con carabineros, con seguridad pública municipal, de manera a poder tomar acciones al respecto. Sin embargo, no dan abasto. Yo la verdad que, si bien estoy de acuerdo con lo que tú planteas, yo pregunto si el problema del taco en San Pedro es media hora, una hora. Yo te aseguro que es muchísimo más. Sí, claro, yo estoy de acuerdo. Lamentablemente, entonces tendríamos que empezar con gente que entra, o niños que entran a las 7 de la mañana y gente que entra después de las 9 de la mañana. Entonces, el problema es tan grande y tan complejo que mientras no tomemos acciones más grandes, yo reitero que el tema o creo, o estoy convencido de que esta restricción vehicular nos va a ayudar, pero cuando tengamos menos vehículos en la calle. Y lo otro, reiterar que el transporte público necesitamos que esté a la altura y hoy día no lo está. El biotren, la extensión del biotren a Coronel y estos proyectos de extensión del biotren a otros sectores, lo que hace de alguna forma es tener menor capacidad del biotren en San Pedro. Yo no estoy en contra de que se extienda. Sí. Sin embargo, hay que ser claro, el puente ferroviario es de 1896. Sí, claro. El tránsito no se puede hacer más de 20 kilómetros por hora, por tanto restringe mucho hoy día el transporte, y que el biotren tiene que pasar a una velocidad de no más de 20 kilómetros por hora. El puente industrial, el puente ferroviario, dicen que lo van a licitar este año. Si lo licitan este año, también son 6 años de construcción. Entonces, yo creo que hay que ser realistas, decirle la verdad a la gente, porque en realidad que plantear solamente horas y decir que las cosas se van a solucionar hoy día es imposible. Eso es lo real, es imposible. Sí. Lo que hay que definir, primero, ¿vamos a tener los permisos de construcción? Ningún problema, pero vamos a tener que hacerlo para todas las comunas que están al sur del Biobío. Por lo tanto, no es una solución solamente de San Pedro. ¿Vamos a tener que hacer esta modificación a la ley para poder hacer restricciones vehiculares? Sí, pero necesitamos apoyo parlamentario. Por lo tanto, necesitamos que el presidente Boric nos ayude a poner las fuerzas y los inputs para que estas cosas se hagan. No es solamente una decisión municipal, sino que está muchísimo más allá de eso. Es una decisión regional, y por eso fue importante ayer que también estuviera el alcalde Ortiz en su calidad de presidente de la Asociación de Municipios del Biobío. Creo que ahí es donde hay que ir avanzando, pero necesitamos acciones. Creo que no necesitamos más palabras, necesitamos que las acciones se completen rápidamente. Concejal Marcelo Bersano, yo creo que hay que darle las gracias a usted por haber asumido en alguna medida o en gran medida el liderazgo de este problema, porque como usted bien lo describe, es un asunto que no va a tener fácil solución. Por tanto, un saludo de felicitación por haber hecho esto, por haber convocado a la manifestación de ayer y a no aflojar, porque aquí sin presiones las cosas no pasan. Desgraciadamente, la experiencia que uno tiene le ha enseñado que así es la cuestión. Así que un abrazo para usted y a seguir adelante, porque la gente en San Pedro ya no da más. Nos escribe un auditor, nos dice, del puente 4 del Camino a Florida a la General Bonilla uno toma 14 minutos. De los Huertos al centro de Concepción se demora 43 minutos. Esa es más o menos la realidad. Es una realidad. Yo le agradezco que se genere el espacio y lo invito a seguir abriendo este espacio de discusión para que ideas como la que tú planteaste, de estos espacios diferidos de los colegios, puedan seguir saliendo, porque en realidad nosotros no somos magos y que tenemos la solución a todo. Yo creo que esto es una decisión que tenemos que ir tomando en conjunto, y es importante también escuchar a la gente, que ellos también planteen sus opiniones y que también entiendan que las soluciones no solamente están en el municipio, sino que van muchísimo más allá de lo que nosotros podemos hacer desde la municipalidad. Así que muchas gracias a ustedes y feliz día a cada una de las mujeres hoy día en su día, y que
que este camino que algún día se inició hacia una igualdad se pueda seguir concretando, que es lo que todos Gracias, esperamos. concejal. Buena semana. Marcelo Bersano, Que esté muy bien. concejal por San Pedro de la Paz, militante del Partido Radical, hablando de los tacos en San Pedro de la Paz a las 8 de la mañana con 1 minuto.